Ya. En el nombre de Dios se abre la presente sesión. Gracias, diputado y diputada, por su asistencia a la sesión quinta ordinaria celebrada. Espera un poquito. Respecto el acta de la sesión número 2 se declara aprobada. ¿Hay acuerdo de declarar eso aprobado? Secretario. Sí. Aprobada el acta. El acta de la sesión número 3 se pone a disposición de la y los señores integrantes de la comisión. ¿Hay acuerdo de aprobar? ¿Alguna objeción? No, eso se pone a disposición nomás, presidente. Ah, ya, no hay que aprobar. Ok. Bueno, vamos a darle la palabra al señor secretario para que le rinda la cuenta de la sesión. Presidente, se han recibido, en primer lugar, el oficio número 23.778, oficio conductor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en que, en respuesta a un requerimiento de esta comisión, se describe el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a víctimas de hechos ocurridos durante el denominado estallido social, adjuntando los siguientes documentos o anexos. En primer lugar, actas de todas las sesiones celebradas por la Comisión Asesora Presidencial en que se otorgaron pensiones de gracia durante el año 2022. El listado de los beneficiarios de dichas pensiones por hechos ocurridos durante el estallido social, en las que se indica nombre del beneficiario, monto de la pensión otorgada, número del decreto del Ministerio que concede la pensión en su caso y también el que la aumenta, si es que se da la ocasión. Y copia de dichos 418 decretos que conceden pensiones de gracia, los respectivos aumentos, todos con datos sensibles, personales o reservados, en su caso, debidamente tachados. Y, finalmente, un oficio de la Secretaría General de la Cámara que informa que el diputado Tomás de Rementería reemplaza, ya en forma permanente en esta comisión, al diputado Daniel Manucheri. ¿Cómo está? Damos la bienvenida, señor subsecretario, don Manuel Monsalve. ¿Cómo está, subsecretario? Eso se da cuenta, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, imposible rechazar. Ya sé. Bueno, entrando a la orden del día, damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, quien ha sido invitado a esta sesión. Le damos las gracias, subsecretario, por asistir, darse el tiempo de acompañarnos. Bueno, usted está enterado más o menos los motivos y el objeto de esta comisión investigadora, que tiene que ver principalmente con otorgamiento de pensiones de gracia a las víctimas de estallido social. Esta comisión tiene el mandato de determinar si se cumplieron o no los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos para entregar dicho beneficio, y respecto a eso estamos indagando, y en ese contexto la comisión ha estimado pertinente invitarlo a usted para que exponga al respecto y luego abrir un periodo de consulta para las señoras, señoritas y señores diputados. Así que, secretario, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Aprovechar de saludar a todos los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Quería solicitar autorización de la comisión para que pudieran sentarse en la mesa dos personas que pueden colaborar a complementar la información que yo voy a entregar, que es Sandra Guerra, la jefa del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, y Lupi Aguirre, que es la jefa de la División Jurídica. He traído una presentación, presidente, con el objeto de poder hacerla, de ser breve, para posteriormente más bien abocarnos a contestar las preguntas que a ustedes les interesa que respondamos. ¿Hay acuerdo para eso? ¿No? Sí. Claro, informática para la presentación. Ya. Bueno, quiero pedirle a los diputados que están por Zoom que puedan abrir su cámara, por favor, para poder registrar su asistencia y que en el acta respectiva, señoras y señores diputados, por favor, que puedan abrir su cámara para registrar su asistencia. Gracias. Diputado Lunto, ¿puntos varios? Sí, puntos varios. Solamente verificar que llegaron los oficios con la información que había comprometido Interior. Están los oficios. Bueno, eso los pueden acompañar, ¿no es cierto? ¿Están arriba ya? Perdón.
Una breve explicación técnica, simplemente. Se trata de un documento consolidado de de cerca de 1.700 páginas, razón por la cual no los voy a imprimir. Nos llegó a través de un correo electrónico que tiene un link o un vínculo que dirige a un sistema de compresión y ahí se puede descargar. Nosotros vamos a compartir ese correo con todos ustedes, sin perjuicio de lo cual estamos tratando de reducirlo a un tamaño que pueda compartirse como archivo. La cantidad de casos, Los páginas decretos. y todos los documentos anexos. Son 418 decretos. Y antecedentes complementarios. Sí, por 2. Dos, tres, claro. ¿Algún punto más para algún diputado o diputada? El diputado Alonso podría dar lectura resumida en las 1.800 páginas, eso no hay problema, para la próxima sesión. Ya. Pues, como buen relator de corte de apelación, usted puede hacer un resumen. ¿Hemos resuelto el tema de informática? Viene informática. Estamos con un problema técnico, diputado. Estamos ganando un poquito de tiempo para Otra introducción. mientras podemos introducir. Adelante, diputado. Tiene la palabra su secretario. Sí, muchas gracias, presidente. Mientras se puede llevar adelante la presentación, la presentación en primer lugar da cuenta del marco normativo general en materia de pensiones de gracia. Esto es, como ustedes saben, una facultad exclusiva del presidente de la República. Es una facultad que está establecida en la Constitución Política de la República de Chile, particularmente en el artículo 32 de la Constitución, donde se definen las atribuciones especiales del presidente de la República. Y en ese artículo 32, el numeral 11, está la atribución de conceder jubilaciones, retiro, montepido y pensiones de gracia con arreglo a las leyes. Eso es lo que establece, y ahí está radicada la facultad. Es una facultad exclusiva del presidente de la República. Después está regulado en particular el aspecto de las pensiones de gracia en una ley, que es la ley 18.0. Por favor, le pedimos, por favor, para que se pueda concentrar el secretario. ¿Cómo está usted? Conéctalo a Zoom, por favor, para poder compartir pantalla. Estamos con un problema técnico para quienes están viendo la sesión. Lo estamos resolviendo para poder continuar con la sesión. Suspendemos por un minuto, ¿no? Sí, claro. 2 minutos, 1 minuto. Suspendemos por 2 minutos la sesión para solucionar el tema técnico. Tema técnico, así que vamos manejando acá, María. vamos a... No, Tiene, está acá. tiene la palabra su secretario Monsalve. Así es. No. Solo la presentación. Su secretario tiene la palabra. Usted nos avisa cuando... La anterior, por favor. Bueno, aquí estábamos en el marco jurídico que permite la entrega de las pensiones de gracia. Como ustedes ven, es primero la Constitución, después está la ley que regula las pensiones de gracia. La ley, hay 2 artículos en los cuales regula la posibilidad de la entrega de pensiones de gracia por parte del presidente de la República. El artículo 2, donde establece ciertos criterios, personas que hubieran prestado servicios distinguidos, hubiesen realizado actos especiales, meritorios. Hay una gran cantidad de personas que a través de los años han ido recibiendo pensiones de esta naturaleza por ese motivo. En la letra B dice personas afectadas por accidente o catástrofe. También hay muchas personas que se han entregado pensiones de gracia. Sí, yo diría que eso más bien cabe, no cabe en ningún lado. La tercera son las personas que se encuentran incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores. Ahí hay una regulación, pero las pensiones de gracia que se entregan a las personas afectadas por el estallido social no están reguladas en el artículo 2 de la ley 18.056. Los decretos de asignación hacen mención particularmente al artículo 6, no al artículo 2. Y eso lo hace tanto, vuelvo a insistir, las pensiones que se entregaron en el año 2022, antes del 11 de marzo del 2022, y también las que se entregaron posterior al 11 de marzo del año 2022. Podemos después entregarle copias de decretos, damos periodos para ver que son exactamente similares. Vuelve atrás un poquito. Y por tanto, ¿cuál es la diferencia? Es que en el caso del artículo 6 ya no hay establecida criterios orientadores como establece el artículo 2. El artículo 6 establece que el presidente de la República podrá otorgar pensiones de gracia aunque no se reúnan las exigencias previstas en esta ley para optar a ellas en casos calificados y por decreto supremo fundado. Y por lo tanto, todos los decretos
que se firman para entrega de pensiones de gracia independiente del gobierno que lo firma en el marco del estallido social, lo hace haciendo alusión al artículo 6º de la ley 18.056. La siguiente. Bueno, un beneficio pecuniario, dinero se mide en ingresos mínimos no remuneracionales, que actualmente, Sandra, el ingreso mínimo no remuneracional está en torno a las 283.000 pesos. A eso está un ingreso mínimo no remuneracional. Después vamos a discutir el monto respecto. Sí, pueden ser más. La ley, el presidente puede entregar una pensión de 0,3, de 5, de 10, no tiene un marco, y por eso es que finalmente es el Departamento de Acción Social y la Subsecretaría del Interior la que le va sugiriendo al presidente un cierto marco que permita ordenar la entrega de las pensiones de gracia. Por eso la unidad de pensiones de gracia del Departamento de Acción Social le corresponde colaborar administrativamente en esta tarea. O sea, es quien recibe las postulaciones, es quien las evalúa, ordena las carpetas y finalmente se las pasa a una comisión especial que está creada para estos fines por un decreto del año 81 del Ministerio del Interior, y que esa comisión, que se le denomina comisión asesora presidencial, recibe la información del Departamento de Acción Social y le recomienda al presidente entregarla o no entregarlas. Normalmente la comisión asesora normalmente lo que recomienda, una vez que recibe los antecedentes del Departamento de Acción Social, es que recomienda entregarla. Y el financiamiento de las pensiones de gracia proviene de la partida de Tesoro público. Desde allí se financian todas las pensiones de gracia. La ley de presupuesto del 2022 tenía 73.000 millones, la del año 2023 tiene, si mal no recuerdo, 88.000 millones, y esto es porque, quiero contarlo también para que lo puedan conocer, el presupuesto del Tesoro Público se había mantenido siempre de manera constante, salvo el reajuste del IPC, a pesar de que en la realidad la partida de Tesoro Público del pago de pensiones de gracia excedía los montos que se autorizaban en la ley de presupuesto históricamente. O sea, se autorizaban 73.000, pero se gastaban 90.000, y por lo tanto siempre la partida de Tesoro Público tenía una brecha. Lo que quiso hacer el Ministerio de Hacienda en la discusión del presupuesto para el año 2023 fue acercar la realidad de lo que efectivamente se aprobaba en la ley, y por eso sube de 73.000 a 88.000 millones de pesos el presupuesto de la partida de Tesoro Público. Quiero decir que a pesar de eso hay una brecha en materia presupuestaria entre lo que se gasta y lo que se autoriza en la ley de presupuesto. Sigamos. Aquí está el ciclo de cómo se hace una solicitud que expresa el presidente de la República, pero en realidad se canaliza a través del Departamento de Acción Social, se ingresa a un sistema informático, hay una recopilación de antecedentes, hay una evaluación que hace el Departamento de Acción Social y su equipo, hay una presentación de los casos a la Comisión Especial Asesora, y posteriormente, una vez que lo aprueba, se hace el proceso administrativo que permite la tramitación del decreto, que lo firma el Ministerio del Interior, va al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES, y una vez que la DIPRES lo autoriza, la devuelve al Departamento de Acción Social, y el Departamento de Acción Social cita a la persona, le informa que ha sido firmado su decreto y que tiene que dirigirse a la Tesorería General de la República para solicitar que se proceda al pago. La siguiente. En la Comisión Especial Asesora está integrada por representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y un representante de la Secretaría General de la Presidencia. Como ya les dije, es una comisión que recomienda qué solicitudes serán aprobadas o no. Lo habitual es que lo que propone el Departamento de Acción Social, la Comisión Asesora lo autoriza. Al término de cada sesión se elabora un acta que formaliza las recomendaciones emanadas de la comisión, y la solicitud aprobada se materializa a través de la dictación del respectivo decreto. Siguiente. ¿Qué antecedente hay? Bueno, que la ley de presupuesto estableció dos glosas, la glosa 12 y la glosa 15. Cuando el subsecretario Gali firma la resolución del 4 de enero del 2022, combina, por decirlo así, los criterios, porque en el artículo, él establece de partida que en el artículo único de la resolución establece que el procedimiento para otorgar las pensiones de gracia a las personas que se encuentren en la situación descrita en la glosa 12 y 15 del programa de subsidio del presupuesto vigente del Tesoro Público. Eso es lo que resuelve, que va a utilizar estas glosas para
la entrega de pensiones de gracia, si bien siempre, en todas las pensiones lo que se ha usado es la glosa 12. Y después creó un procedimiento en este artículo único en el cual establece que deberá ser la condición acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, se utiliza la glosa 12, pero la resolución que establece el subsecretario Gali establece en el numeral 1 que la postulación y certificación individual del afectado en el contexto de manifestación iniciada en octubre del 2019 de cada persona podrá ser acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra institución competente. Quiero decir esto porque todas las pensiones de gracia que se han entregado pasaron por el INEH. No hay ninguna que se haya entregado que no haya pasado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vuelvo a decir, esto es lo que se hizo en ambos gobiernos. No hay ninguna pensión que se haya entregado que no haya pasado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Departamento de Acción Social solo recibió las postulaciones que venían del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nunca tramitó una solicitud de pensión de gracia que llegara de otro organismo o que llegara de manera individual. Bueno, a partir del año 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos envió al Departamento de Acción Social expedientes en formato físico y digital de los postulantes acreditados. El año 2021 no se entregó ninguna pensión de gracia respecto a personas vinculadas al estallido social. Y con fecha 4 de enero del 2022, bueno, en el 2021 no existía procedimiento, por lo tanto, de cómo hacerlo. El 4 de enero del 2022, el subsecretario del Interior emitió una resolución, que es la resolución 60 número 16, que regulaba el procedimiento y criterios para la aprobación de las pensiones de gracia a las personas definidas en las glosas descritas. Posteriormente podemos entregar las copias de los decretos. Me refiero a que los decretos tenían que cumplir con estos requisitos. Esa es la resolución que firma el subsecretario Gali. Ahí está establecido, es un artículo único, establece la necesidad de ser acreditado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el numeral 2 establece que las postulaciones serán remitidas a través de un expediente individualizado al Departamento de Acción Social de la Secretaría del Interior. Y quiero hacer aquí alguna aclaración porque allí establece que tienen que haber ficha de solicitud, que tiene que haber consentimiento informado, que tiene que haber antecedentes legales. Quiero aclarar este punto porque sé que seguramente va a generar algún grado de debate. Los antecedentes a los cuales se refieren no son antecedentes penales, ¿ah? Son certificados de nacimiento, copia de la cédula de identidad, la libreta de matrimonio, en fin. Por lo tanto, esos antecedentes legales no son antecedentes penales, son antecedentes legales. Un certificado de acreditación de afectado en el contexto de manifestaciones y los antecedentes médicos del solicitante, tales como datos de atención de urgencia, informes del servicio médico legal u otros. Quiero decir esto porque, como ustedes ven, esta es la resolución que regula el procedimiento para la entrega de las pensiones de gracia, específicamente de la glosa 12 y 15, y particularmente aquí se usa la glosa 12 y por tanto se refiere a las personas afectadas en el marco del estallido social. No existe en los antecedentes aquí que se requieren pedir los antecedentes penales. Y eso va a determinar por qué hay personas que reciben el beneficio y que posteriormente, después vamos a ver cómo se llega a eso, posteriormente se hace la revisión y se ve que algunas de las personas que han recibido las pensiones de gracia tenían antecedentes penales. Después podemos ver qué tipo de antecedentes. Y como no estaba establecido, ni el gobierno del presidente Piñera ni el gobierno de Gabriel Boric solicita estos antecedentes previos a la entrega de la pensión de gracia. La siguiente. Bueno, análisis de cada expediente. Aquí está el procedimiento. Se emite el acto administrativo que otorga el beneficio con la avisación de la Jefatura de la DA, la División Jurídica, el Social del Interior, la firma de la Ministra del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Hacienda. Como ustedes ven, pasa por varias instituciones. Se notifica al beneficiario del decreto exento y bueno, se le informa que tiene que concurrir a la Tesorería General de la República, que es finalmente la institución que paga la mayoría de las pensiones, salvo excepciones, se pagan con depósito y salvo contadas excepciones se retiran por caja. Y se informa al Instituto Nacional de Derechos Humanos las solicitudes aprobadas por la Comisión Especial Asesora. Ese es el procedimiento. La siguiente. Estas son primero, ahí están las solicitudes.
quiero decir que en régimen hoy día estamos pagando 18.670 pensiones de gracia en régimen. Sumar las de arriba, 18.670, que son todas las pensiones de gracia que paga el Estado, algunas que pueden ser entregadas hace 20 años atrás, 25 años atrás, 30 años atrás. Mueren con el beneficiario, salvo aquellos casos en los cuales se ha considerado en el decreto o en los acuerdos que los gobiernos han llegado que eventualmente se va a transferir el beneficio a algún heredero. En realidad el único caso en el que eso ocurre tiene que ver en el acuerdo que se llegó con los portuarios. Como ustedes ven, el número de solicitudes recibidas fueron 431 el año 2022, el 2023 hemos recibido 284, en total hemos recibido 215 solicitudes de pensiones de gracia. El año 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia, de las cuales 148 se entregó entre los meses de enero y marzo, y 270 se entregaron entre los meses de junio y diciembre. Después vamos a ver que entre marzo y junio ocurre que el jefe del Departamento de Acción Social, cuando se produce el cambio de gobierno, renuncia el 10 de marzo, y por lo tanto cuando asume el gobierno no había jefe del Departamento de Acción Social y se nombra jefe del Departamento Social en junio, y ahí se retoma el procedimiento de las pensiones de gracia. Dale, la siguiente, por favor. Por lo tanto, si uno ya va por los meses, en enero del 2022 se aprobaron 45, en febrero 103, en marzo 0, en abril 0, en mayo 0, en junio se retomó el proceso. ¿Ese marzo es 2022 o se fue al gobierno del presidente Lago? 2002. ¿Lago? Dice 2000. marzo 2002. No, es 2022. ¿No tiene nada, ni una relación con el gobierno del presidente Lago? No tiene relación con el gobierno del presidente Lago. ¿Era diputado usted ya o no? No era director de un servicio de salud en ese tiempo, diputado. Un trabajo muy entretenido por lo demás. Como usted ve, 150 en junio, 45 en agosto, 23 en septiembre y 52 en diciembre, que suman las 418. Hay 431 solicitudes, por lo tanto hay 13 que en el proceso de si bien ingresan las carpetas al Ministerio del Interior en el proceso ya sea de evaluación del Departamento de Acción Social, no se aprueban. La siguiente. Aquí están los montos. Esta es una decisión, quiero decirle, que se tomó en junio. El presidente Sebastián Piñera había establecido montos de pago, Sandra, acuérdame por si me equivoco, en 4 tramos: 0,3 ingresos mínimos no remuneracionales, 0,5, 0,7 y 1. Esos eran los tramos que estaban establecidas en las pensiones de gracia que se entregaron hasta el 11 de marzo del año 2022. En junio del año 2022, quien habla toma la decisión de pedirle al Departamento de Acción Social que modifique los montos. Esa es una decisión que se toma por dos motivos. Uno, porque se había producido la cuenta pública del presidente de la República, quien había en la cuenta pública dicho públicamente que consideraba que los montos que se estaban pagando eran bajos. En virtud de eso yo pido que se me indique cuál es el promedio de el monto de las pensiones de gracia que entrega el Ministerio del Interior, y posteriormente vamos a ver que el promedio es de 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales. En general ese promedio se produce por las pensiones que vienen muy de atrás, porque en general las pensiones que han acordado los últimos gobiernos, me refiero al gobierno el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno del presidente Piñera, el segundo de la presidenta Bachelet, el segundo del presidente Piñera, han tendido más bien a entregar en sus acuerdos pensiones de gracia de 2 ingresos mínimos mensuales en general, que es, por ejemplo, los montos que se le entregan a los trabajadores portuarios, y en el caso de los mineros el monto es aproximadamente 1,82 ingresos mínimos mensuales. En virtud de eso, le solicito al Departamento de Acción Social que mire los porcentajes, me entrega los promedios, y a partir de esos promedios se propone una nueva formulación que divide en 3 categorías de un ingreso mínimo mensual. En el caso de los que antecedentes médicos sean evaluados como lesiones que pudieran ser consideradas leves, 1,5 en el caso de que los antecedentes médicos se considere que la persona tiene lesiones graves, y bueno, y 2 ingresos mínimos no remuneración en el caso de personas que eventualmente hubiesen fallecido y por tanto se le entrega a su familiar,
o con lesiones graves o gravísimas. Quiero decir que estos montos son además que este gobierno entrega en general, por otros motivos que ha correspondido entregar pensiones de gracia. En general el gobierno entrega pensiones de gracia entre 1,5 y 2, que es lo que ha hecho en otros casos que son distintos a estos, que tienen que ver con otros hechos que el presidente ha considerado importante entregar pensiones de gracia. La siguiente. Creo que esta es la última. Hay que decir que el total de pensiones que entrega el Estado de Chile a través de la facultad que da la Constitución y la Ley 18.056, hoy día son 18.000, o sea, si vamos al 31 de diciembre del 2022 a la tesorería y le preguntamos cuántas pensiones de gracia está pagando usted, la tesorería va a decir, yo estoy pagando 18.670 pensiones de gracia. Como ustedes ven, en el caso de las personas afectadas por el estallido social, de las 18.670 son 418. Quiero colocar ese contexto porque, como ustedes ven, hay 18.000, un poco más de 18.000 pensiones que se entregan por otras razones. El promedio de las pensiones, de todas las pensiones que se entregan en materia de ingresos mínimos no remuneracionales, es de como 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales, y el promedio de las pensiones que se entregaron a las personas afectadas por el estallido social cumple exactamente ese criterio, es el mismo promedio, entendiendo que hay tramos como en el resto de las pensiones, pero finalmente el promedio es exactamente el mismo que tienen el resto de las pensiones de gracia. Creo que esa es la última, presidente. Estamos abiertos a las preguntas que con mucho afecto lo va a contestar Lupi, Sandra. Están muy entusiasmadas por... Son acá ya visitas. Están muy entusiasmadas por la participación en esta comisión. Sí, exactamente. Gracias, subsecretario. Bueno, ofrezco la palabra. Diputado Alessandri, diputado Pino, diputado Lonton, diputada Moral, diputado Ojeda. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, presidente. Diputado Barrera. Gracias, subsecretario, por la presentación. Yo sé que ha remitido usted la respuesta a las dos asesoras, pero yo quería preguntarle a usted una apreciación más política, primero, una opinión más política cuando... nosotros, aparte de ser Comisión Especial Investigadora, somos Poder Legislativo. Entonces, cuando algo nos parece mal en el funcionamiento del Estado, podemos proponer un cambio, y si tenemos la mayoría en ambas salas se termina cambiando. Quería preguntarle su opinión, subsecretario, sobre esta facultad presidencial. ¿Cree usted que en los tiempos actuales se justifica que un presidente pueda tener esta facultad? Segundo, cuando se reparten dineros de todos los chilenos, ¿cree usted que el hecho de que no sea obligación verificar si tiene antecedentes penales es un requisito que no debiera existir, o nosotros debiéramos legislar para que exista? Porque al final estamos repartiendo plata de contribuyentes que pagan con mucho esfuerzo su IVA, sus impuestos, y estamos otorgando una facultad al presidente de la República. Está bien, abierta en monto, abierta en la edad, pero ¿no sería mejor que un requisito para el presidente de la República que esté en ejercicio fuera, por ejemplo, verificar antecedentes penales? ¿No sería mejor, a su juicio, que si esa persona en el futuro es condenada a pena aflictiva por un delito grave como violación o asesinato, perdiera este beneficio? Es un poco la misma discusión que hemos tenido a raíz de los indultos, ¿cierto? Uno entiende los indultos presidenciales en 1820, pero al día de hoy, ¿tiene sentido que el presidente de la República siga teniendo esta facultad de otorgar pensiones de gracia con toda la libertad que le otorga la legislación que usted nos ha mostrado? Una cosa son los servicios distinguidos de la República, que no se apegan mucho a este caso. Otros son los accidentes y catástrofes. Y otro es la libertad total, más allá del informe del INDH. Entonces, pedirle su experimentada opinión como ex parlamentario y como hombre cada vez más de Estado, de cómo ve esta facultad para los próximos 10 presidentes. Gracias, presidente Leal. ¿Le parece que juntemos de 2 diputados para avanzar un poco más? Diputado Pino. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario, por la presentación. Yo tengo 2 cosas. La primera, si pudiéramos, aquí que no nos acompañan, ¿cierto?, pudieran darnos los montos totales de esos 283.619 por 39, los 425.428 pesos por 221 y los 567.238 por 158, y eso multiplicado al año.
Porque, o sea, obviamente ver un promedio de 1,5 IMM, la verdad que no dice mucho, ¿cierto? Pero sí yo creo que el monto final de esto, que son como cerca de 2.200, 2.300 millones al año en pensiones de gracia, sí nos va a decir, si nos puede dar la exactitud después. Eso por un lado. Y lo otro, aquí se habla de que el INDH hizo una presentación con estas personas y hablan de una ficha de solicitud, hablan de un consentimiento informado. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que estas personas se acercaron al INDH, llenaron una ficha de solicitud, firmaron un consentimiento informado y el INDH después actuó y presentó al Ministerio del Interior las solicitudes correspondientes a estas personas. Entonces yo me imagino que esto debe estar en archivos, en papel, me imagino, ¿cierto? En donde están las firmas de cada uno de los que se acercaron al INDH en distintas fechas, también creo yo, ¿cierto? No creo que todos hayan ido al mismo tiempo. Entonces no sé si esa información estaría disponible para poder saber cuántas personas fueron el día X, el día Z, porque creo que es relevante saber si es que no fue el IDH atrás de estas personas o estaba toda una lista completa y que se llegó y se entregó solamente pensando en que hablan aquí del procedimiento, que es llenar una ficha, firmar un consentimiento informado y de ahí se va a la evaluación en el departamento correspondiente. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Su secretario o su equipo? Sí, muchas gracias, presidente. A través suyo al diputado Alessandri como subsecretario del Interior, igual como le ocurre a los diputados y diputadas, lo que me corresponde es cumplir con la Constitución y la ley. Los parlamentarios hoy día tienen la posibilidad de eventualmente proponer modificaciones a la Constitución, facultad que yo no tengo. A mí me corresponde exclusiva y únicamente cumplir con la Constitución y la ley, y esta es una facultad que está en la Constitución. Y por lo tanto, cuando el presidente hace uso de esa facultad, está usando una facultad que se le entrega a través de un mandato constitucional. Por lo tanto, creo que no me corresponde entrar a referirme a algo que está establecido como facultad en la Constitución de la República. Creo sí, a propósito de lo que plantea el presidente el diputado Alessandri, que en el procedimiento de las pensiones de gracia es bueno tener a la vista la mayor cantidad de antecedentes posibles. Y en esa perspectiva recojo la inquietud respecto a que el presidente también tiene, desde mi perspectiva, la obligación de tener todos los antecedentes posibles a la vista a la hora de tomar una decisión que le entrega la Constitución. Y en eso creo y acojo la brecha que hay en términos de que en ningún otorgamiento de pensión de gracia, ni en esta ni en otros, ni en otras que se entregan por otros motivos, se solicitan los antecedentes penales de las personas. Por lo tanto, me parece un espacio de mejora, por supuesto, en términos de cuidar también la figura del presidente de la República, con el objeto de que cuando tome la decisión pueda tener la mayor cantidad de antecedentes posible en la mesa. Respecto a la pregunta que se me fue, diputado. Era el número concreto del dato, no que fuera en promedio de 1,5 mm, sino que fuera cuánto se está ocupando sí, con los 418 pensiones de gracia. Ya. ¿Eso es una? Presidente, son 194 millones mensuales en total. O sea, cerca de 2.000 millones. 2.333 anuales. Perfecto. Esa es una. Y la otra era con respecto al INDH y al hablar de una solicitud y de un consentimiento informado. Sí, hay que recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo sobre el cual el gobierno no tiene injerencia directa. Creo que allí, porque lo que le correspondía al Instituto Nacional de Derechos Humanos era verificar si había o no había afectación en el marco del estallido, y por tanto normalmente recurrió a los testimonios, recurrió también a los antecedentes, si había causa en materia, digamos, de denuncias por violación a los derechos humanos, y obviamente también recurrió a los antecedentes médicos. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución autónoma, y de esta perspectiva esa información que habría que pedirle al Instituto Nacional de Derechos Humanos, qué información tuvo a la vista, pero lo más probable que ocurra es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos establezca y lo diga, porque así es, que esta es una información sensible que está resguardada, digamos, por
por la información, por la ley de protección de datos personales y además en materia de derechos humanos, como ustedes saben, igual como ocurrió, hoy día tenemos una discusión con la ley Valech, son datos que en general no son públicos, pero quiero decir que la revisión de esos antecedentes no la hizo el Ministerio del Interior, la hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Solo para indicar al diputado Pino, esa información está disponible en la página de DH. Yo como diputado accedí, tengo las actas respectivas de cada caso. Eso está disponible en la página de DH, así que al menos yo las tengo, las voy a acompañar en su momento a la comisión. Y cualquier diputado puede acceder y ver las actas cuando se discutió cada día quiénes votaron, cómo votaron, quién se abstuvo, quién no se abstuvo. Está esa acta disponible, ¿ya? Diputado Lonton y después el diputado Ojeda. Y luego el diputado Gracias, Barrera. presidente. Les Agradecerle pido que vayamos, al nos subsecretario quedan la pocos minutos. presentación. Trataré de hacerlo más breve, presidente. Subsecretario, llama la atención sobre todo estas 39 pensiones a personas que sufrieron lesiones leves. Porque había una discusión en esta comisión respecto a qué es lo que eran lesiones leves. Uno tiene el concepto penal de lo que es lesiones leves y la sanción, que es la sanción además más baja dentro de las lesiones, porque no produce ningún tipo de incapacidad ni parcial ni permanente. Pero llama la atención que le hayan pasado más de 280.000 pesos a personas que sufrieron una sacudida. Una sacudida es zamarrear, que pueden haber producido un daño físico, pero no es un daño físico permanente, es decir, es una lesión leve. O que hayan sufrido agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona a través de un golpe. Un golpe que produzca una lesión leve, es decir, una lesión leve puede ser desde un golpe físico que no produce ningún tipo de mayor lesión permanente en el tiempo. ¿Y por qué llama la atención, subsecretario? Porque yo creo que nunca antes habíamos visto un tipo de pensiones de gracias otorgados a personas que no hayan tenido ningún tipo de incapacidad permanente, parcial o permanente, ningún sufrimiento además a la integridad física y psíquica, que te acompañe en el tiempo que haya sido acreedora de una pensión de gracia para toda la vida, subsecretario, considerando las miles de víctimas que hay en la Araucanía y a las que son víctimas a diario de la delincuencia o la violencia en nuestro país, que además estamos hablando de muchas muertes, subsecretario. Entonces, ¿cuál fue el criterio para esto? Porque entendiendo que fue por la glosa 12, pero que se requirió el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está en la 15. En la glosa 15 se dice expresamente que tiene que haber un menoscabo permanente, completo, parcial de su capacidad de trabajo. Pero después la resolución se hace por la 12. Entonces, si se acogieron todas las pensiones que recomendó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿en qué momento caben las lesiones leves o un zamarrón o un golpe, siendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solamente tenía que acreditar a aquellos que sufrieran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo? Eso es lo que es poco comprensible, subsecretario, y poco comprensible para el país en general, que se den pensiones de gracia a personas que tienen todas sus capacidades físicas y psíquicas de manera óptima y que lo más... muy jóvenes además, y que tienen todas sus capacidades completas, subsecretario. Entonces, eso llama la atención principalmente porque la afectación es muy menor y tenemos además muchas personas que están necesitando estas pensiones de gracia, que viven la violencia a diario. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lonton. Juntamos al diputado Gil y al diputado Barrera, los tres, y alguien más. Posicionaríamos la ronda de preguntas, porque nos están quedando ¿cuántos minutos? 40 minutos. No, perdón. No, nos quedan 8 minutos. Entonces, va a alcanzar a preguntar todo, por favor, al grano, diputado. Gracias, presidente. Agradecer su exposición, subsecretario. Yo tengo Perdón, 3 puntos. ¿Podemos ampliar 5 minutos más la sesión? ¿10 minutos? Más, ¿Hay acuerdo? Hasta la... Ya, 10 minutos. Acordado. Por eso 10 minutos. Sí. Subsecretario, 3 puntos principalmente. Lo primero es manifestar un cierto grado de molestia por parte de la labor fiscalizadora que tenemos los parlamentarios. Esto porque terminamos, principalmente en esta comisión investigadora, a propósito que desde el Congreso Nacional se solicita esta misma información que hoy día usted nos está presentando y no fue entregada a este Congreso Nacional. Peor aún, no fue entregada. De hecho, el presidente de la comisión solicitó en su momento la información que no fue entregada. No fue entregada. Peor aún, si se le entrega a un civil, a una persona cualquiera, el día 31 de agosto se le entrega la información que se nos niega a los diputados. Tengo el oficio conductor cuando se le responde a un particular. Entonces,
Se entiende y es conocido, sobre todo por usted, subsecretario, que fue diputado, que tenemos un rol fiscalizador y también el deber del Estado para responder ante las consultas que nosotros hagamos. Eso es una cosa. Segundo punto, el gobierno tiene prioridad legislativa. Y cuando usted plantea, subsecretario, que siempre se puede mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones que ya tenemos, una ley a través de la cual se entrega pensiones de gracias, donde el artículo 2, por ejemplo, entrega cuáles son los requisitos, pero el artículo 6 da cuenta de que independiente de que no se cumplan los requisitos, el presidente igual tiene la potestad exclusiva de entregarlo. Por tanto, aquí podemos ver el concepto que echa la ley, echa la trampa, y creo yo que eso hay que ajustarlo para cuidar efectivamente la figura del presidente de la República, o cualquiera este sea, o presidenta de la República, porque se puede entregar de manera, ¿no es cierto?, a dedocracia, si pudiésemos decirlo, algo que es para toda la vida. Y en tercer lugar, no puedo dejar de mencionar efectivamente que yo considero grave, subsecretario, que una vez conocidos los antecedentes de las personas que recibieron pensiones de gracia, hay algunos, un caso en particular con más de 30 causas. Más de 30 causas. Entonces, díganme ustedes si es que efectivamente es algo justo para el resto de los chilenos, sobre todo para la gente que yo represento en la zona sur y en la región de la Araucanía, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de la gente en el sur. De hecho, la sesión pasada tuvimos Amnistía Internacional acá y le pregunté si ellos como Amnistía Internacional firmarían, por ejemplo, un informe para que se le entregara pensiones de gracia a ciudadanos del sur de Chile que se le están violando los derechos humanos. Yo planteé que sí, efectivamente sí. Entonces hay un sentido de justicia acá, subsecretario, y le hablo como representante del presidente de la República, que los chilenos y la gente que yo represento me dice, le estamos entregando pensiones de gracia a delincuentes. Uno de ellos que tiene más de 30 causas. Hay causas de las que hemos podido ver y analizar, que tienen que ver con violencia intrafamiliar, violencia en contra de las mujeres, estafas, daños contra carabineros, homicidios y otros. Entonces la pregunta es, ¿el Estado no revisó estos antecedentes en virtud de cuidar la figura presidencial, subsecretario? Entonces yo creo acá que hay que hacer un compromiso luego de esta sesión, y ojalá me pueda responder, subsecretario, que tiene que tomarse la decisión definitivamente, y una decisión de Estado, de en primer lugar no entregarle a personas que tengan una cierta cantidad de delitos que sean de connotación para que reciban una especie de sueldo o una pensión durante toda la vida, teniendo personas, insisto, en el sur de Chile que se le están violando los derechos humanos de manera sistemática y permanente. Creo que el Estado debe garantizar el sentido de justicia, subsecretario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Barrera. Y luego, diputada Pero, por Zoom estaba pidiendo la palabra. Gracias, Ivana Pérez. presidente. Y ahí se primero que nada quiero saludar a nuestro invitado, al subsecretario Monsalve. Saludar también de que, a pesar de que las pensiones que se han entregado, por lo menos en este gobierno, a través de la glosa, o más bien del artículo 6, ese que dice de que es potestad del presidente y no tiene ni una, no necesita la avisación de nadie, a pesar de eso, se entregaron pero con el informe del INDH. O sea, no necesitaba hacerlo, sin embargo, este gobierno lo hizo. Y entregó las pensiones de gracia de acuerdo a las recomendaciones de un organismo independiente que vela por los derechos humanos y que supone que esta reparación es por violación a los derechos humanos. Eso primero es lo que quiero saludar. Segundo, me gustaría preguntarle al subsecretario si tienen algunos datos sobre vulneración de derechos, o sea, como para hacer una proyección, durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde se desarrollaron todas estas violaciones a los derechos humanos, si tienen números sobre personas afectadas por trauma ocular, por víctimas de perdigón, víctimas de tortura, víctimas de agresión sexual y apremios ilegítimos. Eso para ver si tienen, de acuerdo a esos números, a esa estadística más bien dicho, se pueden hacer proyecciones de cuántas personas pueden llegar a solicitar estas pensiones de gracia por violación a los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y también si los tienen desagregados, o sea, si cuáles son niños y niñas, porque sabemos de agresión sexual a niños y a niñas en comisaría. Yo estuve presente en uno de estos casos, así que puedo dar fe. ¿Ah? O sea, estuve presente en el momento que se hizo eso, donde está la familia, llegó la policía, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, llegó el fiscal, llegó la defensora de la niñez a ver ese problema y hay una denuncia al respecto. Yo estaba esa noche, por eso lo digo.
Entonces me gustaría saber si están desagregadas por niños, niñas, adolescentes, por personas con discapacidad, por personas LGTBIQ+, porque esa agresión a la cual yo asistí cuando hubo esa denuncia era porque era una persona trans, que se le hizo desnudar y todo eso. Y otra pregunta es si los procedimientos han cambiado desde que se establecieron estas glosas para eso, y lo otro, se han recibido también recomendaciones de organismos internacionales en relación a cómo debieran ser las reparaciones para personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos. Y lo otro, subsecretario, ¿cuánto demora el proceso desde que una persona solicita esa pensión hasta que se aprueba o se rechaza? Eso. Muchas gracias, presidente. Cerramos con la diputada Joana Pérez para después darle solamente al secretario, porque nos van a quedar 10 minutos para que responda después del secretario. Muy bien, muchas gracias. Saludar al subsecretario y a los integrantes de esta comisión. Mi duda y consulta es específicamente en relación a los presupuestos que se han dicho que esto va al Tesoro Público. Nosotros con el subsecretario lo hemos conversado, y a propósito de algo que se planteó aquí que no se supo plantear de buena manera, es que en el Tesoro Público nosotros antes teníamos el presupuesto para las pensiones de gracia de los exmineros del carbón, y en el presupuesto se eliminó las partidas específicas que eran para mineros, chinchorreros, entonces finalmente se deja ampliamente y se utilizan en estos recursos, pero se dejó sin recursos. Por eso quiero que el subsecretario nos explicite, sin recursos, esas pensiones. Entonces, no es que quisiéramos traer los mineros del carbón acá, sino que se utilizó, así como para trabajadores portuarios, un espacio que se hacía para reconocer las pensiones de gracia, lo que dijo el subsecretario, pero se utilizaron para otras pensiones, ¿ya? Y estas pensiones son las del estallido, y se dejó de pagar las pensiones que son por una deuda histórica del cierre de las minas del carbón. Entonces, mi duda y consulta es, porque hoy día Interior tuvo que suplementar en 2.000 millones de pesos, y creo que es bueno que se clarifique, porque es bueno que nunca más se vuelva a generar, puesto que estas personas tuvieron que esperar hasta el día de hoy. Hay viudas, hay mineros que no reciben esas pensiones, y no quiero decir que hay personas que tienen que estar antes o después. El problema es que se perjudica a un segmento de la población. Y eso me gustaría que se clarificara acá para que no nos vuelva a pasar, porque además, y esto lo voy a decir en la discusión del presupuesto, el ministro de Hacienda se comprometió al pago también de pensiones de gracia de la viuda de Rodrigo Cisterna, y también de una persona que tuvo una pérdida ocular cuando también hubo violación a los derechos humanos por agentes del Estado en una protesta forestal, 2007. Entonces uno dice, bueno, yo lo pedí la ley de presupuesto, el ministro Marcel dijo, no, con cargo aquí lo vamos a pagar, y hasta el día de hoy no se pagan. Entonces yo sé que ha habido voluntad, que se ha escuchado, pero al momento, hoy día, no tenemos respuesta. Y esto, como es una investigadora que tiene que ver con esto, pero se utilizaron los recursos de otras, supuestamente, sería bueno escuchar la aclaración. Eso. Gracias, diputado. Secretario, dispone de 9 minutos para responder todas las preguntas del señor diputado. Sí, muchas gracias. Quiero partir con las preguntas que hizo el diputado Lonton, y a propósito de lo que plantea la diputada Joana Pérez. El gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, llegó a un acuerdo en materia de pensiones de gracia con mineros del carbón. Hago mención eso porque después el gobierno del presidente Sebastián Piñera respetó ese acuerdo y lo continuó. Después vino la presidenta Bachelet, llegó a nuevos acuerdos, después llegó el gobierno del presidente Piñera y respetó esos acuerdos, incluso los perfeccionó. Eso demuestra que en ese contexto de ese acuerdo, los gobiernos han mantenido una cierta política de Estado en materia de los acuerdos que otros gobiernos han llegado. En el caso de los portuarios, que fue un acuerdo que llegó el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia de entrega de pensión de gracia, eso fue respetado por el siguiente gobierno de la presidenta Bachelet, lo mantuvo el presidente Piñera en su segundo gobierno, y este gobierno se ha hecho cargo de ese compromiso. Digo estas dos cosas porque aquí, a propósito de lo que plantea el diputado Lonton, hemos actuado con el mismo criterio. Por eso quiero aclarar dos cosas. Primero, cuando se usa la glosa 12, si la leemos con precisión, dice: con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiario de personas afectadas en el contexto de la manifestación inicial en el mes de octubre del 2019, conforme a lo establecido en la ley 18.056. No hace la glosa 12
ninguna distinción respecto a la afectación física o psicológica. Lo digo porque para los decretos que establecen las pensiones se hace específica alusión a la glosa 12 y no a la 15. Eso primero. Y en segundo lugar, que tanto en el gobierno del presidente Piñera, como en el gobierno del presidente Boric se establecieron niveles de afectación. Porque ninguna de las carpetas salvo esas 13 que por algún motivo se rechazaron, ni el gobierno del presidente Piñera ni el gobierno del presidente Boric rechazó postulaciones que venían del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en términos globales, no rechazó. Y estableció un mecanismo para categorizar el daño, ambos gobiernos. En el caso del gobierno del presidente Piñera lo categorizó en 4 tramos, 0,3, 0,5, 0,7 y 1, lo que estaba vinculado a lo que, de acuerdo a los antecedentes médicos, el gobierno consideraba lesiones leves, lesiones moderadas, lesiones graves y lesiones gravísimas. O sea, el gobierno del presidente Piñera estableció una cierta categorización en términos de afectación, por algo estableció los tramos de montos. Nosotros mantuvimos una categorización que en lugar de 4 estableció 3 tramos, pero vuelvo a insistir, todas las solicitudes del Instituto Nacional de Derechos Humanos fueron tramitadas y lo que hizo el gobierno, cualquiera de los dos, fue, a través de los antecedentes médicos, distinguir que los niveles de afectación no eran similares y que había que establecer algún mecanismo de diferenciar el monto de lo que se iba a entregar como compensación a un cierto nivel de daño y buscó establecerlo desde esa vía. Respecto a los antecedentes penales, presidente, yo ya expliqué que no estaba entre los requisitos, tanto así que hay, entiendo, cerca de 40 personas que recibieron pensiones de gracia que tienen antecedentes penales. 17 que corresponden a pensiones entregadas por el gobierno del presidente Piñera, cerca de 23 que corresponden a pensiones entregadas durante nuestro gobierno. O sea, ninguno de los dos gobiernos, ninguno de los dos presidentes de la República tuvo a la vista antecedentes, porque podría haber decidido hacerlo o podría haber decidido no hacerlo, pero ninguno de los dos tuvo, cuando se le presentó la propuesta de las pensiones de gracia, a la vista como criterio los antecedentes penales. Por tanto, yo no podría ni responsabilizar al presidente Sebastián Piñera ni responsabilizar al presidente Gabriel Boric de entregar pensiones en las cuales el procedimiento que se estableció no establecía poner a disposición ni exigir esos antecedentes. Y por lo tanto, cuando los presidentes reciben esto, lo hacen, digamos, a partir del procedimiento que se estableció. Y yo quiero volverlo a decir, y no es, por eso hago lo de la política de Estado, y cuando digo aquí que entiendo lo que se plantea, y por tanto me parece razonable que los presidentes tengan a la vista esa información, y digo que hay un espacio de mejora que tendrá que asumir el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría y el Departamento de Acción Social, pero no creo que ni en la mente de ninguna de las personas que le ha correspondido esta responsabilidad, no me refiero a los presidentes, me refiero a quienes han estado en la responsabilidad del Ministerio del Interior, ninguna haya estado en la mente saltarse intencionalmente un antecedente que pudo haber sido considerado relevante. Se estableció un procedimiento y se respetó rigurosamente ese procedimiento, y claramente si a lo mejor hubiera que tomar una nueva decisión, ese procedimiento debería requerir el análisis de los antecedentes penales para que el presidente, en términos de sus facultades constitucionales, decida si hace uso de esa facultad o no en esa condición. No sé si tenemos, la Lupi podrá, nuestra jefa de la división jurídica podrá responder mejor, Lupi, perdón. Respecto a los antecedentes penales, porque tenemos, le estaba preguntando, no tenemos noción de que hay alguien con 30 condenas previas. Bueno, eso ya puede ser, pues en ese caso puede pasar la distinción, porque tenemos. Ya, pero nosotros tenemos los antecedentes penales y desde esa perspectiva nosotros podemos garantizar dos cosas. Sí, podemos decir dos cosas. Las personas que tienen antecedentes penales, porque las hay, ya dije, eran 40, 23 que son pensiones que entregó el gobierno del presidente Gabriel Boric, 17 que son pensiones que entregó el presidente Sebastián Piñera, que tienen, en general, no hay excepciones, pero en general son delitos menores y causas antiguas. En general, hay casos donde ese criterio no se
cumple. Y respecto a la consulta que hace a través suyo, presidente, el diputado Boris Barrera, respecto a la distribución, yo pediría que Sandra Guerra, jefa del Departamento de Acción Social, pudiera responder esa pregunta porque mi memoria no me da para eso. Y respecto al carbón, perdón, presidente, respecto al carbón, yo solo decir lo siguiente: efectivamente hubo una glosa siempre para los mineros que fue eliminada, rechazada en la discusión presupuestaria del presupuesto 2023. Claro, pero si el gobierno la sacó por una indicación es porque el Parlamento aprobó esa indicación. Ya, por eso, pero si es que lo sacó... Sí, tiene iniciativa de una indicación, pero la indicación puede ser aprobada o rechazada, y esa indicación fue aprobada, si mal no recuerdo, diputada a través suyo en el Senado. Puede que cometa algún error por eso, pero si es que el gobierno presentó una indicación, que tiene que haberlo hecho sin duda, significa que esa indicación fue aprobada y eso permitió la eliminación de la glosa. Pero más allá de eso, diputada, como usted sabe, existe el compromiso de mantener esta política, y si bien había una glosa, esa glosa no estaba necesariamente vinculada a una cantidad de recursos. Se hacía en el marco del presupuesto de Tesoro Público, y si bien establecimos una condición particular por las condiciones presupuestarias del Estado este año, tenemos una propuesta de acuerdo que usted conoce y que además usted ha concurrido al Ministerio del Interior con los dirigentes, y nosotros hemos hecho una propuesta. Ahí podrá ser considerada suficiente o insuficiente, pero consideramos que es un avance que deberíamos acordar. Y bueno, la discusión de la ley de presupuesto se da todos los años, creo que ahí hay otro espacio de debate. Solo una alusión, presidente, para aclararlo, porque los gobiernos, independientes de cuáles, a veces no han pagado pensiones de gracia, ¿ah? Entonces se ha creado el mito de que alguien... esa plata que como que estaba, alguien se la llevó, y nadie se llevó la plata. Lo que ocurre es que simplemente los gobiernos en algún momento no pagaron esas pensiones de gracia, no las tramitaron por distintas razones, más bien decisiones políticas presupuestarias, pero eso no significa que esa plata alguien la haya ocupado o se la haya llevado para hacer otra cosa, porque está en la partida de Tesoro Público. Se nos está acabando el tiempo, que en 3 segundos, solo dejarle una consulta, solamente una pregunta. Como ustedes tienen acceso al registro de prófugos de la justicia, las policías, interior, ver si algunos de los oficiales está prófugo, porque las policías pueden acceder al registro de prófugos, los tribunales, el Ministerio Público y las policías. Entonces, si hay... ¿Sí, diputado Ojeda? Sí. Esto no es pregunta. El tiempo se nos va, se nos fue el tiempo. Estamos a la hora. Una de las personas, subsecretario, que está recibiendo pensión de gracia hoy día aparece como prófugo de la justicia y sigue recibiendo la pensión de gracia. Les puedo, por interno, evidentemente... Diputado, nos queda 30 segundos y el diputado Barrera pedía que se le podía responder su pregunta. Nos quedan 30 segundos, subsecretario. Y por diferentes afectaciones. O por escrito, si no lo pueden responder ahora. Se lo puedo enviar por oficio, pero puedo adelantarle que hay 130 personas con la pensión que tienen afectación en su globo ocular o trauma de globo ocular con pérdida de visión. Son 130. ¿Con pensión? Con pensión. Es que está preguntando en general. No tenemos una... Sí. Este año han llegado 289 colega, lamentablemente solicitudes. tengo que ser respetuoso de los tiempos de la comisión. Se ha completado el tiempo de la sesión. Se lo enviamos por escrito, perdón. Habiéndose cumplido el objetivo de esta, se levanta.